pertenece al conjunto de los enteros, ¿no? A partir de ahí, entonces revisamos el concepto de diferencias en las ecuaciones, vimos el concepto de primera, segunda, tercera diferencia, a qué se refería, ¿no? Nos dimos cuenta entonces que era algo muy eh, similar, algo muy cercano a las derivadas, ¿no? Es decir, las primeras diferencias, las segundas diferencias, terceras diferencias, se parecen mucho a primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. A partir de ahí, entonces, decíamos que las ecuaciones en diferencia, pues nos van a relacionar eso, ¿no? Las diferencias, el número de diferencias, n diferencias en las ecuaciones con sus variables independientes y con la variable dependiente, ¿no? Después de haber definido de forma general, entonces, eh, las ecuaciones en diferencias, llegamos pues a esta parte, ¿no? A las ecuaciones lineales, ¿no? Y decíamos, se llama una ecuación en diferencia lineal de orden n a toda expresión de la forma siguiente, de esta forma que tenemos por acá, ¿no? Y bueno, pues entonces decíamos, es una variable de n diferencias, aquí están las n diferencias, relacionada, ¿no? Con las variables independientes de valores discretos y, por ejemplo, aquí con coeficientes. Coeficientes que solo están afectando a nuestra X, ¿no? Es decir, a nuestra variable independiente, no a la variable dependiente. Y de ahí entonces podríamos decir que esta forma general nos está ilustrando pues lo que es una ecuación lineal. Y en palabras, ¿no? Ahí nos habíamos quedado la clase pasada, decíamos, una ecuación lineal, eh, digamos, la variable de, bueno, más bien en una ecuación lineal, ¿no? Aquí me faltó algo. En una ecuación lineal, la variable dependiente, ¿vale? Aparece en expresiones de primer grado, es decir, no está elevada a ninguna potencia, y los términos de los coeficientes, ¿no? Aquí sí, es decir, este A1, A2, etcétera, etcétera, los términos de los coeficientes A1 y, bueno, aquí lo copio, como el A2, ¿no? El A3, etcétera, etcétera, lo vamos a tener entonces por ahí, ¿vale? Como con coeficientes donde van a hacerse estos igual eh, a X, ¿no? O bueno, más bien solo van a depender de X, ¿no? De los términos de los coeficientes A1, A2, A3, ¿no? Solo dependen de X, variable independiente. Y ahí tenemos, ¿no? Esto era lo que más o menos habíamos dicho con palabras la última clase, ¿no? Ahora ya lo ponemos ahí en escrito, ¿no? Entonces decimos, bueno, va a ser muy similar a las ecuaciones diferenciales cuando tenemos que los coeficientes solo afectan a X y acá no aparece ninguna potencia, ninguna de estas operaciones trigonométricas o exponenciales o logarítmicas o cualquier cosa que esté afectando a Y, entonces ya no es de lineal, ¿no? O de grado 1. ¿Vale? No tenemos exponentes, no tenemos nada, no aparece nada por acá, ¿vale? Bien, ahora vamos a definir lo siguiente y vemos unos ejemplos por ahí. Decimos entonces, orden n, llamamos orden de una ecuación en diferencias a la diferencia entre el mayor operador y el menor que aparezcan en la ecuación, no valga la redundancia. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues nosotros vamos a revisar nuestra ecuación, ¿no? Y entonces debemos ver, ok, este es el operador, ¿no? De mayor orden, x más n. ¿Y cuál es el operador de menor orden? Bueno, pues x
¿no? Entonces, si nos dice que es la diferencia de estos dos, x más n menos x, pues entonces quedaría así, ¿no? Quedaría como x, ¿vale? Más n, que es este que tenemos acá, x más n, y luego solamente le restamos el operador más pequeño, es decir, x, que nos quedaría, pues que esto es igual a n, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es, básicamente, podemos hacerlo de dos maneras. Vemos el operador más grande y solamente dejamos, digamos, el número, el orden como tal, ¿no? Es decir, n, si se fijan, ¿no? O bien podemos hacer toda la resta, x más n menos x, y siempre nos va a quedar n. Acuérdense que este n puede ser cualquier número, x más 10, ¿no? Entonces sería de orden 10, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le restamos las x y finalmente nos queda simplemente el orden juntito, ¿vale? Entonces ahí es donde ya sabemos cómo obtener el orden, ya sabemos que es una ecuación lineal, y ahora vamos a ver unos ejemplillos, ¿no? Unos ejercicios. Vamos a poner esta para acá. Profe, ¿le podría subir tantito a donde inicia la presentación? Ah, claro, claro. Acá, ahí Ah, estamos. ¿Sí? ¿O más arriba? está bien así. ¿Así está bien? Gracias. Ok, ok. Sí. Yo me espero tantito, ¿eh? Dejo que copien tantito y ahorita continuamos. Si les parece, continuamos. Déjenme verlo, nada más para un tantito. ¿Continuamos o les dejo todavía la presentación otro ratito? No, está bien, podemos ¿Está bien? continuar. Bien. Gracias. Perfecto, chicos. Bien, pues entonces vamos a ver. Estábamos acá, ya sabemos, insisto, qué es orden, qué es linealidad, y tenemos este primer ejemplo, ¿no? Y nos dice yt más 4, ¿no? Más raíz de t por yt más 2 más 3 por yt igual a t a 4t cuadrada, ¿no? Y entonces vamos a ver, primero vamos por el orden. Y nos decía, hay que encontrar el operador de, de mayor orden, ¿no? Acá lo tenemos, por ejemplo, es este t más 4, ¿no? Y pues buscamos el más pequeño, es un t más 2, acá no tiene, acá tenemos un t, ¿no? Entonces fácilmente, pues ya sabemos que restamos, ¿no? El t más 4 menos t, y por lo tanto vamos a tener aquí en un primer momento, ay, bueno, esto ya se me movió, esto se borrará en algún momento, no creo. Ah, bueno, eso no importa. Ustedes ya vieron dónde lo había señalado, ¿no? Entonces ponemos que el orden, entonces sería, ¿no? T más 4 menos T. Por lo tanto, tenemos que es de orden 4, ¿no? Ya sabemos por ahí, esta ecuación entonces la tenemos y es de orden 4. ¿No? Simplemente aplicando la formulita, o ya saben, ¿no? Fijándose simplemente en la de mayor orden, ¿no? Es más fácil, digamos, cuando tengamos otras notaciones, quizás será un poquito más útil esta, ¿no? En donde se hace ya la diferencia como tal, ¿vale? O bien, digamos, cuando no tengamos otro tipo de notaciones y tengamos esta, de inmediato podemos saber cuál es el orden y identificando la que tiene la mayor diferencia, el mayor operador, ¿vale? Bien, ahora, ¿es lineal o no es lineal? Bueno, pues aquí vemos que la variable dependiente es y, ¿no? Entonces, nos fijamos en la y decimos aquí el y está solito, bien, es lineal, cumple con todo, perfecto. Acá decíamos, ah, bueno, pero aquí resulta ser que tenemos la t, ¿no? ¿Vale? Y la variable dependiente y, pero bueno, las operaciones solamente están, digamos, modificando a t, es decir, solo dependen de la variable dependiente. Por lo tanto, ahí también nos fijamos en esta, decimos, pues tiene un coeficiente constante, no está elevado a ninguna, entonces está bien. Y acá tenemos una potencia, pero la potencia está afectando a t, que es nuestra variable independiente, y no a nuestra y.
que es la variable dependiente. Por lo tanto, podemos decir que es de orden 4 y es lineal. ¿Ok? Bien, vamos a poner otro ejemplillo por ahí. Esto yo no sé cómo se borra. Déjenme ver primero cómo se borra esto. Pues no sé. Bueno, no importa. Yo pensaba que esto se borraba automáticamente, pero no. Pero bueno, ya tenemos ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver otra. Vamos a ver por acá, por ejemplo, si ustedes quisieran meterlo, pues, así en la computadora, meten subíndices, ¿no? Y ya los pueden ir rellenando. Bien, entonces tenemos y, x más 3. Aquí ya tenemos otra variable independiente, ya no es t, es otra vez x, pero digamos que al final, pues, es lo mismo, ¿no? Primero tendremos que identificar cuál es nuestra variable independiente, luego vemos cuál es la variable dependiente y listo, ¿no? Ah, pero aquí. Oh, vale. No, pues espérenme, porque ya me equivoqué. Ahí está, ahora sí. 2, perdón, a la x entonces. Eso sí estaba bien. Y luego, ahora otra vez nos vamos con este de acá, ¿no? Y, x más 2. 5x. Ahí está. Bien, tenemos entonces este otro ejemplo y decimos lo mismo, ¿no? Nos fijamos en nuestra variable dependiente, que es y, ya sabemos, ¿no? X es nuestra variable independiente, y entonces vamos observando término por término. Yx más 3, perfecto, tiene coeficiente constante, no está elevado a ningún grado. Bien, acá, por ejemplo, tenemos entonces el 2, ¿no? Que se ve afectado por una potencia x, pero solo se están afectando estos y tenemos yx más 2 solito. Y el 5x que aparece solito. Por lo tanto, podemos decir que es primero lineal, ¿no? Y luego nos fijamos en el orden. ¿Cuál tenemos el más grande? X más 3, ¿no? X más 2, y entonces podemos decir que el orden es igual a X más 3 menos X más 2. Bueno, aquí menos X más 2, ¿no? Y entonces nos quedaría que es de grado o de orden 1, perdón, ¿vale? Entonces ya tenemos 2 lineal, orden 1, lineal, orden 4, ¿vale? Y déjenme verlos. Hasta aquí, ¿está bien? ¿Vamos bien esto de identificar orden, linealidad y esto? Hasta aquí por lo menos. Ok, perfecto, veo muchos dedillos. Pues continuemos entonces. Perfecto, vemos otros dos ejemplos de esto y nos seguimos con otra cosa. Bien, vamos entonces. Insertamos nuestra ecuación y vamos a ver. Tenemos yx, y de x más 5, ¿no? Menos, ahora va a ser menos 2, y más 4, luego, no, ahí está, ahora sí, más, ¿no? 4, y x más 3, más 3, x más 2, más 1, es igual a la exponencial, 2 veces la exponencial elevada a la x, ¿no? Ahí tenemos otra. Bien, pues una vez más nos fijamos en cada uno de los términos, vemos este primero, yx, ¿no? No está elevado a nada, entonces, digamos, puede ser lineal,
menos 2, ¿no? De yx más 4, que también no está elevado a ningún grado, no tiene ninguna operación rara. 4 por yx más 3, 3 por yx más 1 y 2 por e a la x, ¿no? Entonces, acá, que es donde tenemos operaciones extrañas, digamos, operaciones que no se nos permiten en las lineales, pues ya podemos decir que solo están afectando a la e de Euler, ¿no? Que al final es una constante también. Por lo tanto, decimos que esta también es una ecuación lineal, ¿no? Y ahora vemos el orden. Una vez más, nos vamos al más grande, x más 5 menos x más 1, y nos daría, pues, orden 4. ¿Estamos? Si quieren les pongo acá todo esto. Que sería x más 5 menos x más 1. ¿Vale? Eso sería el orden, pues entonces tenemos orden 4. ¿Vale? Bien, pues vemos uno más, nada más para reafirmar los conceptos, y con eso nos seguimos con otra cosilla. ¿Vale? Bien, ahora tenemos un 2 elevado a la x más y. Ahí ya vamos viendo que hay una cosita extraña, por ejemplo, ¿no? Ahora les cambio, bueno, el color, que eso creo que no importa mucho. Ahí va. Más 7. Luego, ¿no? Raíz cuadrada de y x más 1, ¿no? Más o menos, y luego por fin y x. Ahí está. Ah, no, 5x. Este 5. Bien, pues ya que lo tenemos entonces así, vamos a ver, revisar término por término una vez más, ¿no? Y nos vamos al primero, que nos dice 2x más y, ¿no? 2 elevado a la x más y por yx más 2, elevado al cuadrado, fíjense. Entonces aquí ya definitivamente, simplemente por esta parte, ya podemos decir que no, que no es lineal. ¿Por qué? Porque la variable dependiente está elevada a una potencia, y entonces ya desde ese primer término decimos pues es no lineal, ¿no? Y ahora vamos a ver el orden. El orden Damos estos ejemplillos y continuamos con otro tipo de conceptos básicos, ¿vale? Bien, entonces, nada más los veo 5 segundos. Bien, ¿todo bien hasta aquí? Pónganme unos dedillos, unas reacciones. Ya, dice Alejandro, Vanessa, muy bien. Ok, perfecto, chicos, perfecto. Continuemos entonces. Bien, tenemos entonces, ¿no? Se llama ecuación de diferencia lineal. De orden vacío. n. Y ahora, fíjense, de coeficientes constantes ¿Quieres el pajarito? a toda expresión de la forma siguiente, ¿no? Bueno, le ponemos siguiente. Mira, Y Martín. 2 puntos. Bien. Ah, esto me lo voy a poner. ¿Es rojo? No sé. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la forma general? La forma general sería muy parecida a esta. De hecho, podemos copiarla y nada más la transformamos un poquito. Y tenemos acá. Entonces, ¿cómo sería de coeficientes constantes? Si fuera de coeficientes constantes, simplemente es que todo esto sería una constante y no una función. Por lo tanto, nos podemos volar estas
¿vale? Todas las X no las volamos, ya no es una función en donde aparecen coeficientes y la variable independiente, sino solo los coeficientes y todos van a ser, ¿no? Números reales. Es decir, estos, estos coeficientes, ¿no? Los coeficientes constantes pertenecen al conjunto de los números reales, ¿no? Es decir, van a poder tomar, digamos, cualquier valor de los reales, pero van a ser números constantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, se pueden escribir de esta manera, ya no como una función de X o que solamente estén afectando a X, ¿no? Sino que además ahora simplemente sean constantes. Todos los coeficientes van a ser constantes. Puede ser, digamos, A1, si ustedes lo ponen con numeritos, ¿no? A1, A subíndice 1, que pertenece a los números reales, en donde pueden tomar valores desde 1, o bueno, desde 0 hasta infinito, ¿no? ¿Estamos? Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir aparte de esto? Con esta misma notación, podemos decir que, además, ¿no? Si tenemos esta forma, ¿no? Podemos decir que una ecuación en diferencias, ¿no? Es homogénea, ojo, homogénea, cuando Gx, es decir, este que aparece acá, este g de x, la función g de x es igual a 0. ¿Vale? Si es idéntica a 0, pues entonces tenemos que es una ecuación homogénea de grado n. ¿Vale? Si una ecuación es no homogénea o completa, porque también aquí muchas veces se le conoce como completa, cuando esa función g de x es distinta de 0. ¿Vale? No está. Es distinto. Aquí está. Es distinta de 0. ¿No? Ahí podemos decir entonces que es no homogénea o bien que es completa. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. ¿Vale? Y ponemos un pequeño ejemplito. Un ejemplo. Ponemos. Ah, no, qué bueno. Esperen, entonces. Aquí está. Entonces, y x más 3, ¿no? Menos 2, que es yx más 2, más 4, yx más 3, 1, perdón, más 3, yx, ¿no? Igual a 2 exponencial elevado a la x. Bien, ahí ponemos este ejemplo y entonces decimos, vamos a revisar si son coeficientes constantes, si es homogénea o si es completa, ¿no? Y entonces nos ponemos a revisar nuestras definiciones y decimos, bien, ¿es lineal? Pues entonces primero revisamos término por término que la y solo esté afectada por funciones que afectan solamente a x, o bien que no esté elevada a ningún grado. Nos revisamos decimos, esta cumple, 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 y aquí no aparece y. Donde hay operaciones extrañas no aparece y. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, podemos decir que es lineal, ¿no? Revisamos los coeficientes, porque decíamos, ok, cuando escribimos de esta manera, en donde A1, A2, AN-1, AN o N coeficientes son o solamente aparecen números reales, ¿no? Es decir, constantes que toman valores en los números reales. Y decimos, pues sí, ¿no? Entonces este es lineal de coeficientes constantes. Luego vemos que
para que sea homogénea, este igual o esta función que aparece después del igual tendría que ser 0. En este caso vemos y dice 2 por e a la x. Entonces decimos, pues no, no es constante. Perdón, no es 0, no es homogénea, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que es completa o no homogénea. Y de orden, ¿no? Nos vamos una vez más al mayor menos el menor y nos queda de orden 3, ¿no? ¿Vale? Bien, con esto entonces acabamos más o menos los conceptos básicos. Nos falta la parte de la solución general, la solución particular, pero antes de pasar a esos otros conceptos, vamos a revisar, digamos, otras notaciones, porque en ecuaciones en diferencias sí que en los libros se utilizan un montón de notaciones y también dependiendo muchas veces de los problemas que se nos proponen, ¿no? Vamos a tener que utilizar, digamos, notaciones distintas de esta, ¿vale? Entonces vamos a poner otras notaciones para ecuaciones en diferencias, ¿no? Y ponemos el primero usando el operador. ¿Cuál era ese operador? ¿No? Pues era esta cosilla que aparecía por acá. Bueno, si no ponemos de una vez este, ¿qué es este, no? El operador este que teníamos antes, usando el operador de cambio como tal, ¿no? Bien, vamos a poner un ejemplo entonces y decimos la ecuación 2, bueno, ¿no? 2 operador y, bueno, yx es igual a 4, ¿no? Es simplemente otra notación. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, pues que quiere 2 veces la primera diferencia de 4, ¿no? Entonces nosotros sabemos que esto se escribe de la siguiente forma. Nosotros ya sabíamos, pues, que eso lo podemos transformar en nuestra fórmula general, la fórmula general que vimos al principio de las diferencias, ¿no? Entonces podemos poner como 2 por la primera diferencia de yx, que en este caso nosotros sabemos que es yx más 1, ¿no? Menos yx, ¿no? Por definición, como definimos primera diferencia, pues lo teníamos de esta manera. Y lo igualamos a 4. A partir de ahí, pues entonces nosotros operamos, pasamos el 2 del otro lado, ¿no? Y nos quedaría, pues, bueno, aquí les voy a poner una flechita, no es precisamente lo correcto, pero para no pasarme a otro lado, ¿no? Ay, ¿por qué? ¿Ok? ¿No? Entonces, pasando de este lado, nos quedaría que nuestra ecuación en diferencias yx más 1, ¿no? Menos yx, esto es igual a 2. Y así nos quedaría. ¿Qué podríamos decir de esta última ecuación, de esta que tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Aunque sea otra notación, nosotros finalmente la pasamos a la notación que conocemos, ¿no? Y podemos decir entonces, por ejemplo, que es una ecuación lineal, porque yx no está elevada a ningún grado, no tiene ninguna operación especial, es no homogénea porque es igual a 2, no es igual a 0, es de orden 1 porque yx más 1 menos x es 1 y es de coeficientes constantes porque acá aparecen números reales, ¿no? Que permanecen constantes, que no son variables, ¿no? Eh, Vamos a ver otro ejemplo. Y para no tardarme tanto, copio en esta. Ejemplo, pues la ecuación aquí va a ser la segunda. Oh, ahí está. Entonces, ahí sí, la segunda diferencia de y de x, ¿no? Más, aquí la vamos a complicar un poquito más 4
por la primera diferencia. ¿Dónde me dejo esto? Más la primera, 4 veces la primera diferencia de yx. Oh, ¿qué me está haciendo esto? Ok. Aquí. No, ya sé qué hice. Ay, chicos, estoy muy lento el día de hoy, pero a ver si así me sale. Ok, más la primera diferencia, entonces, 4 veces la primera diferencia de yx, ¿no? Ahora sí, menos 2 veces yx, ¿vale? Esto igual a 2 veces la exponencial elevado a la x. Y pues tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Aplicamos la segunda diferencia a yx, que nos va a quedar yx más 2 menos yx, 2 veces yx más 1, más yx más 4 veces la primera diferencia. Es decir, tenemos que ir abriendo, pues sustituyendo por las fórmulas que ya conocemos para finalmente sacar, digamos, la notación que también ya conocemos, ¿no? Y entonces quedaría pues de esta manera. Se los pongo aquí, ¿no? Yx más 2. Oh, yx más 2, ¿no? Menos 2y. Ay, otra vez. ¿Por qué me pone así? No sé qué está haciendo esta cosa. Ay, chicos, perdonen. Ahora sí que estoy muy lento, no sé. 2, ahora sí. Menos 2 veces y de x más 1, ¿no? Más yx, ahora sí, solita, ¿no? Yx solita. Ahora vamos por la segunda, es decir, la parte que va de acá, ¿no? 4 veces, ¿vale? La primera diferencia de yx, que otra vez, pues ya sabemos que es yx más 1 menos yx, ¿no? Más 1 menos yx. Una vez más, cerramos paréntesis. Ay, aquí no. Aquí sí. Yx menos 2yx. Es decir, solamente estamos desplegando toda la parte que tenemos arriba y esto igual a 2 veces el exponencial, ¿no? A la x. Y ahí tenemos, ¿no? Digamos que esto lo podemos todavía, ¿no? Hacer más pequeño, nos quedaría yx más 2 más 2yx más 1 menos 5yx igual a 2 veces la exponencial elevado a la x. Es decir, nada más vamos aquí a ir sustituyendo, bueno, más bien operamos, ¿no? Deshacemos términos semejantes, nos queda yx más 2, ¿no? Menos 5yx más 1. Luego, menos 5yx. Aquí era un 2, perdón, aquí se me fue, eso es un 2, ¿ok? 5yx, ¿vale? Igual a 2 veces la exponencial elevado a la x. Y entonces a partir de ahí, ya que nos queda de la forma más simple y en la notación que conocemos, pues podemos decir orden. ¿Cuál es el orden? Bien, pues x más 2 menos x, el de mayor orden por el de menor orden, ¿no? Menos la de menor orden, nos queda pues orden 2. ¿Es lineal? Pues sí, ¿no? Es lineal también porque la y no aparece elevada a nada y es de coeficientes constantes porque lo único que está por acá con operaciones raras está afectando a la exponencial que no es nuestra variable dependiente. Es no homogénea o completa y con eso pues tenemos todo, ¿no? Bien, ¿qué me dicen? Es decir, lo único que hicimos es que si nos aparece de repente alguna ecuación en diferencias con el operador este de cambio, ¿no? Pues entonces también lo podemos convertir a la notación que nosotros conocemos y simplemente comenzar a operar a partir de ahí,
¿vale? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Pónganme unos dedillos y continuamos. Ok, veo deditos. Perfecto, veo más deditos. Bien, chicos, pues entonces, pues para poder tener notaciones diferentes, que ustedes conozcan entonces todas, por si están revisando por ahí algunos libros de la bibliografía que tenemos, pues los entiendan de la misma manera, ¿no? O sea, los puedan trabajar igual, que no haya ningún problema. Bien. Ok. Vamos a poner entonces primero la fórmula esta. Me la copio para igual, ahora sí no tardarme tanto. Ahora sí se los prometo que no me tardo tanto. Aquí tenemos entonces otra alternativa. Teníamos esa de x más n más 1, es decir, todos los que tienen como coeficientes constantes, ¿no? Si nosotros le restamos a cada uno de los subíndices, ¿ok? El número, bueno, la n, la letra n, ¿no? Pues entonces tendríamos, por ejemplo, que ir volándonos cada una de estas, ¿no? Es decir, x más n menos n, x más n menos 1 menos n, x más n menos 2 menos n, etcétera, etcétera, así hasta llegar a esta parte de acá, a la n menos n, ¿no? Que nos daría, pues entonces por ahí 0. ¿Cómo nos quedaría entonces esta notación? Bueno, pues nos quedaría algo así, ¿no? Y la pongo acá otra vez y ya nada más la transformamos. Entonces nos quedaría, si le restamos a este n, pues se nos va la n y nos queda solita. Si a este le restamos n, pues se nos va la n y nos queda solita. Y así nos vamos con cada uno, ¿no? Es decir, le vamos quitando la n a cada una de estas cosillas, ¿no? Y entonces nos quedaría algo así. No, yo se lo estoy quitando. No, sí, ahí estamos bien. A la 1, a la 2, bueno, a la, es que es aquí, que sería, pues en realidad, bueno, nos quedaría a 2, a 3, a n menos 1, ¿vale? ¿Sí? No los estoy confundiendo más. X menos 2, x más 1, x, ¿no? Y, bueno, obviamente con n distinta de 0, ¿no? Aquí con an distinta de 0. Aquí le quitamos la x y nos queda con n distinta de 0. Ahí está, con n ¿Podría hacer un distinta favor? de 0. Y así ¿Me nos cobras quedaría una nueva ahí en notación, Indias, por favor? ¿vale? ¿Cómo podemos ejemplificarla? Para que, a ver si así quizás que queda un poquito más claro, ¿vale? Vamos a ver. Entonces tenemos que es Gracias. y... Esto de los índices está rarísimo. Pero, bueno, ni modo. Ok, pues tenemos entonces, por ejemplo, y x más 1, ¿no? Menos yx igual a 2. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Bueno, si le ponemos entonces aquí, ¿no? Antes aparecía x más n menos 1, x más n menos 2, x, le quitamos entonces todas esas n's y nos quedaría ¿cómo? Pues nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme pongo una flechita aquí, ¿no? Si le restamos entonces a ese yx más 1, pues las n's, pues la n es en este caso 1, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Yx y luego menos yx menos 1. ¿Ok? Esto es igual a 2. Es decir, las dos son notaciones que son idénticas, solamente aquí le estamos restando la n en este caso es 1, le restamos entonces x más 1 menos 1, x menos 1 y nos queda yx menos 1 igual a 2, ¿no? ¿Esto por qué
¿Por qué nos puede servir, digamos, por qué es útil para nuestro caso, ¿no? Los economistas. Bueno, pues por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando variables económicas a través del tiempo, pues por ejemplo, podemos tomar este YX como valor actual, ¿no? En este caso, por ejemplo, el YX, ¿no? Es el valor actual y obviamente el YX menos 1, YX menos 2, le pongo YX menos N, ustedes pónganlo como subíndice, pero así no me tardo tanto, YX menos N, pues serían los valores previos observados. ¿Ok? Es decir, lo único que estamos haciendo es cambiar la notación para que sea un poquito más claro. Si nosotros vamos a analizar los valores actuales en términos de los valores observados anteriores, pues entonces podemos poner esta como YX menos 1 y así sabemos entonces que del valor actual nos vamos recorriendo hacia el pasado, ¿no? Para los valores previos observados, ¿no? Vamos a ver otro ejemplito de este estilo, nada más para cambiarlo, para que se note claro cuál es el cambio. Y entonces ponemos aquí YX, ¿no? Que esta es la original, YX más 2, esta era la notación que habíamos venido manejando hasta ahora, ¿no? Pero la podemos entonces, como digo, expresar de la otra manera, ¿no? X más 1, ¿no? Menos 5YX, ¿no? Y esto es igual a 2 veces la exponencial a la X, eso, digamos, no importa. Entonces, lo podemos cambiar a la notación a la que teníamos, pues sí que lo podemos cambiar. Ahora lo podemos poner, entonces ya saben, aquí ¿cuál es n? Pues n es 2, ¿no? Por lo tanto le vamos a restar x más 2 menos 2, nos va a quedar x, yx más 1 menos 2, nos va a quedar yx menos 1, y yx menos 2, pues nos queda yx menos 2. Y así lo transformamos, ¿no? Bien, entonces el primero nos quedaría yx, como dijimos, ¿por qué? Porque le estamos restando menos 2, ¿no? Entonces, más 2 veces y, 2 veces y, x menos 1, ¿no? Y luego menos, y otra vez 5y, x menos 2, y esto igual a 2 veces la exponencial a la x, ¿no? Es decir, lo transformamos de esto a esto, ¿no? Restándole 2 a cada uno de los términos, ¿no? Que es nuestra n conocida en este momento, ¿vale? Y entonces una vez más lo transformamos a esta otra notación y por lo tanto nos va a quedar una vez más esto, yx, que es nuestro valor actual en términos de los valores observados anteriores, ¿no? Y pues bueno, es digamos que algo equivalente, es exactamente lo mismo, pero muchas veces queda más claro para la resolución de algunos tipos de problemas cuando nos muestran pues el valor presente. ¿Ok? Díganme chicos, ¿hasta aquí qué tal vamos? ¿Vamos bien? ¿Continuamos? Ok, bien, perfecto chicos. Continuemos. Ahora sí, entonces, ya después de haber visto estas distintas notaciones, nada más pues por ahí, por si las revisan en un libro, por si ven ecuaciones que están escritas con notaciones distintas, ya saben que son exactamente lo mismo, son equivalentes, las podemos transformar hasta lo que hemos estado manejando ahora, o transformarlas en términos, por ejemplo, de la última, ¿no? Valores actuales y valores observados anteriores. Bien, ahora vamos a ver la solución, concepto de solución de una ecuación en diferencias, ¿no? Entonces decimos, una solución de una ecuación en diferencias es una relación funcional que contiene diferencias y satisface la ecuación. Aquí es que no, me falta que no. Ahí sí, ahí si quieren subrayenlo, no contiene. O sea, es decir, ya es una ecuación simple,
¿no? Ya no es una ecuación en diferencias, pero tiene que satisfacer, pues, la ecuación en diferencias que se nos está planteando. Entonces, solución general. Esto se parece mucho a las diferenciales, por eso también ya nos estamos yendo un poquito más rápido, pero si hay alguna cosa que no quede clara, me avisan, ¿vale? Entonces, solución general. Bueno, estamos los dos puntos. Solución general de una ecuación con diferencias de orden n es una función que tendrá tantas constantes como el orden de la ecuación, ¿no? Es decir, fíjense, acuérdense, porque aquí ya vamos viendo más o menos de qué van a ir las soluciones de este tipo de ecuaciones. Acuérdense, ¿no? Cuando tenemos integrales, ¿no? Cuando estábamos integrando, cuando ustedes aprendieron a integrar, pues siempre se hacía la regla de integración y al final se le ponía una constante, ¿no? Bueno, pues aquí tiene que ver esto de una solución en diferencias, es una función que tendrá tantas constantes como el orden de la ecuación. ¿Por qué? Porque si tenemos tantas diferencias, a la hora de hacer las integraciones, pues tendremos tantas constantes como el número de diferencias que estemos observando en la ecuación. ¿Ok? Entonces ya más o menos por ahí también podemos ver cómo vamos a ir solucionando este tipo de ecuaciones, ¿no? La determinación de estas constantes a partir de condiciones iniciales proporciona una solución particular, ¿no? Es decir, si a nosotros además le ponemos condiciones iniciales, es decir, fijamos un valor inicial para este tipo de constantes, pues entonces además ahí tendremos una solución particular. ¿Ok? Se parece, insisto, mucho a esta parte de las ecuaciones diferenciales y por lo tanto, bueno, lo vamos a ver así un poquito más rapidito, ¿no? Entonces, para determinar estas constantes, ¿no? De las que estábamos hablando, aquí se los pongo, constante 1, constante 2, constante 3. Para determinar las n constantes, ¿no? Pues entonces pondremos lo siguiente. Ahora se los digo. C2, coma, pum, pum, pum. Hasta Cn, ¿no? Entonces, todas estas constantes, ¿vale? De la solución general. Ay, ¿por qué? ¿Hay alguien que me quiere decir algo? No, profesor. ¿No? Ah, ok, ok. Y aquí. Y0. Y1. Y así nos vamos hasta Y. ¿No? Es decir, para determinar todas las constantes, ¿no? Las n constantes de la solución general, esta que decíamos, bueno, la solución general tendrá tantas constantes como el orden de la ecuación. Bueno, pues para encontrar entonces estas constantes de la solución general y llegar entonces a la particular, necesitaremos n condiciones iniciales dadas por la variable dependiente. Es decir, para poder tener una solución particular, tendremos que tener, ¿no? Todas las condiciones para todas las constantes que aparezcan en la ecuación en diferencias, pues, de orden n, ¿no? Eh,
Por ejemplo, nada más en palabras, a ver si queda como un poquito mejor. Ejemplo, una ecuación en diferencias de orden 3, ¿no? Que ya sabemos que es orden 3, requiere conocer los valores, ¿no? ¿De cuáles? Pues de esto, ¿no? Solamente hasta la 3 en lugar de hasta la n. Sí, necesitará conocer 3 valores distintos de n, ¿no? Aquí le podemos poner que es bueno, no, porque, bueno, ahí tendría que ir una i, opa, hasta, pues, y2, ¿no? Y tendremos entonces, por ejemplo, como en este caso es de orden 3, tenemos 3 condiciones iniciales que nos van a permitir conocer, pues, entonces este es y2. Como empezamos en 0, este es 2. Pero al final son 3 valores iniciales, ¿no? Para poder entonces probar o para poder tener entonces una solución particular. Siempre vamos a necesitar entonces todas estas condiciones iniciales según pues el orden que tenemos de nuestra ecuación en diferencias. Y ahora sí vamos a ver ejemplo. Probar que otra vez me aburre el trigo. Ahí está. Probar que yx igual a C1 más C2, C1 más C2. Si aquí tenemos una ecuación de qué orden, pues de orden 2, que multiplica a menos 1 elevado a la x, es solución de, y aquí tenemos la ecuación en diferencias, ¿no? De yx más 2 menos yx igual a 0. Entonces, tenemos una solución. La solución es esta que tenemos acá. Esta va a ser la solución que tenemos que probar. Esta es nuestra ecuación en diferencias en la que tendremos entonces que probar que esta es la solución. Primero vamos a sacar entonces la solución general para después dar algunos valores iniciales a y0, a y1, ¿no? Y a partir de ahí entonces sacar la solución particular de esta ecuación. Bien, pues entonces, vamos a ver, ya sabemos que para sacar yx más 2, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que hacer es decir, de esta ecuación yx, ¿qué es yx más 2 y qué es yx, ¿no? Vamos a hacerlo ahí un poquito por partes. Vamos a poner primero yx más 2, ¿a qué es igual? Yx más 2 es igual y sustituimos pues esta solución que tenemos para obtener yx más 2. ¿Y qué sería yx más 2? Pues es simple, ¿no? Tendremos entonces este C1, ¿no? Menos, perdón, más el C2 que tenemos ahí en nuestra solución, ¿no? Y luego tenemos el menos 1 y ahí es donde tenemos nosotros que sustituir porque está elevado a la x, ¿no? Entonces dejamos el elevado a la x, pero ahora le ponemos un más 2. ¿Por qué? Porque ya sabemos, acuérdense que x toma valores enteros y por lo tanto para obtener el yx más 2, pues simplemente a la x o donde aparezca la x le vamos a sumar 2. ¿Ok? El yx pues nos quedaría igual, pero igual lo ponemos por acá abajo, ¿no? Es decir, vamos poniéndolo los dos por partes. Ya sabemos cuál es yx más 2 para después sustituir en esta parte que tenemos acá.
yx más 2 tendremos que sustituir por esto, y entonces ahora vamos a sacar qué es el yx, ¿no? El yx, pues entonces nos quedaría igual a esto que tenemos acá, yx es igual a constante 1 más constante 2, pero acá le quitamos este, ¿no? X, lo dejamos como X solita. Y ahora sí ya tenemos yx más 2, ya tenemos yx, y por lo tanto ya podemos sustituir en esta yx más 2 y yx con nuestra solución. Es decir, estamos sustituyendo la solución para ver si realmente satisface pues a nuestra ecuación en diferencia. Entonces le ponemos por aquí. Sustituimos, ¿no? Ya tenemos los valores y nos quedaría pues de la siguiente manera. Primero, Claro. acá, ecuación. Y ponemos, eso sí, un corchete. Así que nos queda el corchete. Bien, aquí está el corchete. Y ponemos pues eso, lo que vale yx más 2, que es esto que tenemos acá, ¿no? Cerramos el corchete, menos lo que tenemos que vale yx1, ¿no? Le ponemos aquí un paréntesis, ponemos este, y cerramos, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Pues es igual a 0, ¿no? Y ya tenemos entonces la sustitución por los valores de yx2, de yx, según pues nuestra solución. ¿Estamos? Bueno, déjenme verlos porque si no, no los veo. Pero hasta aquí bien, esto de la sustitución quedó claro, ¿no? No hay ningún problema, creo yo. Si Vanessa, bien, perfecto. Los demás chicos por ahí, ¿qué me dicen? Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Bien, ya tenemos entonces nuestra sustitución. A partir de aquí, pues entonces podemos comenzar a operar y vemos si realmente satisface la ecuación. Es decir, lo que tendría que suceder es que esto pues nos tendría que dar 0, igual a 0, para que esto fuera cierto, ¿no? Para que esto fuera real. Bien, primer punto. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Este x más 2, ¿ustedes se acuerdan que en las leyes de los exponentes, nosotros decíamos, si hay bases iguales, exponentes distintos, se suman, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, como están sumados los exponentes, pues podemos dividirlos, es decir, podemos elevar el menos 1 a la x y el menos 1 a la 2, ¿no? Y eso es lo que... Ay, ¿por qué no me hace caso? Y eso es lo que haremos, ¿vale? Vamos a ir ahí operando, quitamos paréntesis, quitamos todos los paréntesis, entonces primero vamos a quitar este paréntesis de acá, ¿no? El x más 2 separando cada uno, luego quitamos este de acá multiplicando el menos por cada uno de los miembros que está dentro y de esa manera nos quedamos, ¿vale? Entonces tenemos, ay, otra vez, la fregada. Aquí, ahora sí. Bien, entonces, ahora tenemos, si nos quedaría pues este C1, ¿no? Más el C2 que tenemos acá, esos quedarían igual. Ahora, como les decía, separamos, ¿no? Los dos unos, nos quedaría menos 1, paréntesis, elevado a la X, ¿no? Por menos 1, ¿no? Elevado a la 2. ¿Ok? Si solamente ahí separamos. Luego vamos multiplicando cada uno de los signos del paréntesis derecho por el menos, pues nos quedaría menos C1, ¿vale? Menos igual C2, y todo multiplicado porque, bueno, este, digamos, está multiplicando desde el principio, entonces nos quedaría igual menos 1 por ale elevado a la X, ¿no? Y todo esto igual a 0, ¿vale? Es decir, ya nada más quitamos paréntesis, nos hace por ahí falta quitar alguno. El menos 1 al cuadrado nos va a dar 1 positivo, ¿no? Que digamos se puede por ahí eliminar, ¿no? Nos quedaría entonces esta parte de acá, se puede ir, ¿no? Si quieren se los pongo aquí. Ya saben que esto se va a quedar, pero ustedes ya saben que este nos va a quedar 1, que multiplica a menos 1 a la x, pues entonces básicamente los podemos quitar, ¿no? Nos va a quedar entonces C1 más C2 por 1 a la x,
como estos están en negativo, es decir, este C1 con este menos C1 se nos puede ir, este más C2 por 1 a la X, ¿vale? Con este de acá se nos van y por lo tanto nos queda que es 0, pues igual a 0. Es decir, sí es una solución para nuestra ecuación diferencial, ¿vale? Es decir, lo que obtuvimos acá, pues sí que nos sirve para solucionar esto, ¿vale? Hasta aquí bien, entendimos todo esto, nada más sustituimos con lo que teníamos, vemos si realmente cumple, como hacíamos con las ecuaciones diferenciales, y si cumple, pues sabemos que esa es una solución general. Dice Joan, yo sí, yo espero que los demás Profe, chicos ¿puedes también. subir tantito la presentación, por favor? Claro, claro. Tú me dices dónde, ¿eh? Tú me dices. Ahí. Por ahí, está bien. ¿Por aquí? ¿Ahí? Ok, perfecto, perfecto. Ahí se las dejo Y también. ya. Sí, ya, bueno, Ah, ¿ya? no sé, ¿Ya? mis compañeros sí. Ah, ok, ok. Vale, vale. Bien, entonces, hasta aquí, bien, ¿no? Se entendió pues lo que es una solución general, creo yo. Está bastante sencillo porque al final, pues como ya habíamos hecho varios ejercicios con las ecuaciones diferenciales, pues realmente es muy parecido, ¿no? Ahora, la solución particular para las condiciones iniciales, donde vamos a tener que, bueno, aquí, y0 es igual a, y ya tenemos un valor, ¿vale? Es decir, ya sabemos y0 cuánto vale, y entonces nos dice, y además sabes también que y1, ¿no? Es igual a 5. Entonces ya tenemos dos constantes, porque acuérdense, según el número de constantes, según el orden, obviamente, de la ecuación diferencial, necesitaremos igual ese número, ¿no?, de condiciones iniciales. Entonces aquí tenemos constante 1, constante 2, por lo tanto, para una solución particular necesitaremos la condición inicial 1, la condición inicial 2, tenemos 2, entonces sí es, digamos, factible, ¿no?, tener esta solución particular. Y entonces, pues, simplemente vamos a sustituir acá. Esta la copio. Tenemos entonces que, si tenemos esta ecuación, pues entonces, para y0, ¿no? Lo voy a poner otra vez, nada más lo cambio acá. Para y0, es decir, para la primera de las condiciones iniciales, pues tenemos que x, ¿no?, es 0. Ahí. Tenemos que x, pues es 0. Por lo tanto, menos 1 a la 0, pues nos queda 1 positivo, ¿no? C1 más C2 nos quedará igual a 2, pero acá se los pongo. Digamos, a partir de ahí, ya sabemos, este nos va a dar 1, por lo tanto nos queda que C2 por 1 es C2, C1 más C2, pues nos va a quedar igual a 2, ¿ok? Otra vez con esto. Ahí está. C1 más, más C2 es igual a 2. Es igual a 2, ¿no? Entonces ya tenemos la primera de las soluciones particulares. Ahora vamos a ver con la siguiente, para cuando y es igual a 1, ¿no? O para la condición más bien donde y vale en y1, ¿no?, que nos había dicho que y1 pues es igual a 5. Entonces, por lo tanto, vamos a sustituir acá, ¿no? Tenemos, no, ya sabía. Ahí está, no tampoco. ¿Por qué no me pelas? Ok, ahí está, ahora sí. Entonces, y1 nos quedaría como todo esto que tenemos acá, sino ahora se los cambio todo de colores para que no se vayan a confundir, chicos. Bien, tenemos esto, por lo tanto, vamos a sustituir a x, que x en y1 pues es 1, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí ya sabemos que menos 1 a la 1 pues es menos 1, y nos quedaría entonces C1 menos C2
igual a 5, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos de ahí de acuerdo todos? Si no, me preguntan, chicos, ya saben que no hay ningún problema. No sé si lo estoy dejando claro o no, pero bueno, aquí tendríamos entonces que es C1, ¿y ahora qué pasó? C1 menos C2, bueno, lo ocupamos este nos daría -1, por lo tanto, por eso cambiamos ese signo, ¿no? Ah, esto no lo volamos. Entonces, C1 menos C2 es igual a 5. Y ahí tenemos entonces la segunda solución particular. Como lo podemos ver aquí de inmediato, a ver, déjenme, saco la plumita. Aquí está. Como podemos ver aquí de inmediato, pues es un sistema de ecuaciones, ¿no? Con dos incógnitas, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos aplicar esta suma de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque C2 positivo, C2 negativo, se nos va. Aquí estos dos los sumaríamos. Nos quedaría 2C1 igual a 7. ¿Estamos? Ya sé que no queda muy claro, pero bueno, como se los estoy platicando, ustedes pónganlo ahí. Este es un 2C1 igual a 7, ¿no? Por lo tanto, si despejamos el C1 para saber cuánto vale ese C1, pues nos quedaría que son 7 medios. Ahí está. Tenemos entonces C1, ¿no? Para el C2, pues ya sabemos, sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones y nos va a quedar que C2, ay Dios, y esta C me queda muy fea, C2 es igual a 3 medios negativo, ¿sí? Y ya tenemos entonces nuestras soluciones particulares. ¿Cómo funciona esto? Pues ya sabemos, por ejemplo, si sustituyéramos aquí en Y0, ¿no? Cuando Y es igual a 0, pues nos quedaría, por ejemplo, aquí el C1, que es igual a 7 medios, más menos 3 medios, ¿no? Entonces, 7 medios menos 3 medios son 4 medios, ¿no? 4 entre 2 es igual a 2 y se cumpliría esto. De ahí salió, obviamente. Pero a lo que voy es que si nosotros sustituyéramos en cada valor de Y1, Y2, Y3, Y4, ya tendríamos soluciones particulares para cada nivel de Y, ¿vale? Cuando X vale tanto, ¿ok? Entonces de ahí podríamos conocer todos los valores de Y cuando X va tomando todos los valores dentro de los enteros. Lo único que tendríamos que hacer es ir sustituyendo para cada uno el valor de X, los valores de C1, los valores de C2 y a partir de ahí operar y obtener una solución particular con cada uno, ¿no? Vale, ok. Pues con esto terminaríamos el día de hoy. Terminamos además ya todo lo que son conceptos básicos de ecuaciones diferenciales, de ecuaciones en diferencias, para ahora sí ya por fin comenzará las resoluciones, ¿no? Que es lo que nos interesa realmente. Entonces, ¿qué me dicen, chicos? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algún problema? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? ¿Algo que quieran revisar de nuevo? ¿Qué me dicen? Nada, nada. Profe, ¿podremos Dime. revisar el lunes? Bueno, sí, en presencial, lo de las soluciones particulares. Es que como que no me quedó muy claro aquí en línea, entonces quería ver Sí, sí, si... sí. Sí, sí, Ok, claro que sí. Claro que sí, no hay ningún problema, me lo revisamos. Si quieren ponemos otros ejemplos, ¿no? Para que quede un poquito más reforzado y ya de ahí nos pasamos con lo de las soluciones, ¿vale? Sí, sí, no hay ningún problema. sí, gracias. Lo mismo de mi compañera dice, ah, bueno, ok, perfecto. Sí, 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 no hay problema. Nos echamos otros 2, 3 ejemplos para que quede, digamos, perfectamente ahí cimentado y ya con eso, ¿vale? Pero ustedes díganme nada más eso y si no les preparo más cosas, chicos, digan. Yo les preparo los ejemplos, pero si necesitan otra cosa que no haya quedado muy clara, lo preparamos. Nada más díganme qué es lo que no les ha quedado claro, ¿vale? ¿Podemos checar la presentación del operador, que es como un triangulito? ¿Cómo se transformaba? Ajá, es que ahí me faltaron unos datos. Sí, 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 claro que sí. Entonces déjenme los apuntos. Miren, vamos a poner para el lunes, ¿no? Ejemplos de solución y, por ejemplo, la notación del operador.
¿Qué más, chicos? ¿Qué más? También, pues, de los otros temas, ¿no? De ecuaciones diferenciales, si hay algo, alguna parte en especial que no les haya quedado claro antes de pasar al siguiente, lo podemos ver. Entonces, si no, nos quedamos con ejemplos de las soluciones general particular para ecuaciones en diferencias, notación del operador y cómo se transforma esa notación del operador. ¿Y qué más? ¿Qué más, chicos? Creo que ya. Creo que sí, ¿no? Esta vez creo que sí. Vale, chicos, no hay ningún problema. Yo se los preparo para el lunes. Ay, Profe, mándeme. ¿y no será que nos puede dejar como unos 5 ejercicios para ir practicando? ¿Qué les puedo? Ah, pero de solución, porque tenía justo los entregables, que ya no me dio tiempo de pasárselos. Bueno, no se los pasaré el lunes, pero eran para orden, linealidad, homogeneidad y este tipo de cosas. Pero ahora, si también quieren otros ejercicios para que ustedes practiquen, sí, claro, yo se los pongo, ningún problema, claro que sí. Vamos a poner solución, ejemplos y ejercicios. Va, ¿eh? Ahí va. Sí, solo Tú sí. me dices. ¿Dónde estaba? En No, el todavía segundo ejemplo. falta. Otra alternativa. Acá está, ¿no? Esta de acá. El ejemplo después de ese. Ah, después de este. Ajá. Ah, sí, es ese. Ahí. ¿Este? ¿Aquí Sí. lo paro? Ok, ahí lo dejo.